Este comentario se llama Pablo Echarri y los demás, ¿negadores o cómplices? Hoy tuvimos un interesante cruce con Pablito Echarri. Pablito le digo cariñosamente. Como yo, en mi editorial de la radio donde trabajo, Radio Berlín, la 990, lo califiqué de cínico, con C, cínico. Él me acusó falsamente, y lo vamos a probar, endilgándome un delito, el de la corrupción. Pobre Pablito, lo digo con sentimiento. Quizá quería empatar, ¿viste? Como los tipos creen que te tiran con una palabra, otra, pero quizá el apuro lo traicionó. Escribió en su cuentita. ¿Qué le habrá pasado? Quizá Pablo Echarri no conoce el significado de la palabra cínico. Cínico significa, Echarri, que realiza actos con descaro, que miente sin sentir vergüenza. Anda al diccionario que lo vas a encontrar. El que también aprovechó la situación, y ahora vuelvo a Pablo Echarri enseguida, fue otro divulgador súper egocéntrico, Jorge Fontevecchia. Buenas noches, Jorge Fontevecchia. Todavía dolido Jorge Fontevecchia por la carta pública que le mandé, titulada Desenmascarando a Fontevecchia, usa perfil.com para intentar ensuciarme, no solo a mí, a mucha otra gente. Pobre Fontevecchia, pobre Jorge Fontevecchia. Él también. No sabe que se rebaja. Ah, ahí está. Ahí está. Ahí está. Pablo Echarri tiró. Hizo un biribiri con el título. Pablo Echarri no entró bien, no dijo, che, este es un corrupto, porque no tiene pruebas, pero hizo el corrupto y qué. ¿Y perfil.com? ¿Qué hizo? Jorge Fontevecchia, no perfil.com. No le echemos la culpa a los laburantes. Jorge Fontevecchia se embadurna porque cualquiera puede darse cuenta cuando un portal, incluso perfil, fuerza un título. Que pongámosle corrupto a Majul. Está sangrando por la herida, Jorge Fontevecchia, se te nota. Y tenés otro problema. Yo no te tengo ni miedo, ni que me tiren los medios encima. No tengo problema. Pero volvamos a Pablo Echarri, a Pablito Echarri. Porque a esta altura del partido no es ni Echarri ni Fontevecchia, es la verdad. A esta altura de los cuadernos de la corrupción K, me gustaría saber si Pablo Echarri, si los Pablo Echarri de la vida son cómplices o negadores. Fíjate cómo uso las palabras, ¿eh? Cómplices o negadores. Porque si es un negador, Pablo Echarri, quizá lo pueda comprender y compadecer. Porque la negación es un mecanismo de defensa. Yo no sé si tenemos la definición por ahí, pero si la tenemos, me la ponen en la pantalla. Lo definió muy bien Anna Freud, la hija de Sigmund Freud. Te lo voy a sintetizar en dos palabras, para que lo entendamos todos y para que también lo entienda Pablito Echarri. No sea cosa que se ponga nervioso de nuevo, que se vuelva a poner nervioso y diga absolutamente cualquier cosa. Ahí está. Negación. Se denomina así el fenómeno mediante el cual el individuo trata factores obvios de la realidad como si no existieran. Ejemplo, cuando una persona pierde a un familiar muy querido, como por ejemplo su madre, y se niega a aceptar que ella ya ha muerto y se convence a sí mismo de que solo está de viaje u otra excusa. Bueno, Pablito Echarri, continúo rápidamente con esto. Vamos, Franco, vamos todos. La negación es un mecanismo de defensa que sirve para soportar el dolor. Precisamente cuando el dolor y la verdad resultan insoportables. Cuando el síntoma
no se puede aguantar. Ya voy a ir al ejemplo concreto, porque en determinados casos, reconocer la verdad es equivalente, no sé, a provocar una depresión y una decepción tan fuerte que para evitarla, lo mejor es negar, aunque te muestren acá las cosas. Si sos un negador, Pablito Echarri, yo te entiendo. Como dicen ahora, te lo tomo. Porque imagino que para vos reconocer que fuiste estafado y engañado por un matrimonio que te decía que eran honestos, transparentes y querían lo mejor para el país, debe ser muy doloroso para vos y para muchos como Pablo Echarri. Yo lo comprendo. Para mí no, para mí y muchos otros, porque yo me empecé a dar cuenta más temprano y soporté su persecución y su mentira durante años. Otro tipo de reacción tuve yo y muchas otras personas, no solamente yo. Está claro que el más estafado por la confirmación de que Néstor y Cristina eran unos coimeros sos vos, Pablo Echarri y los Pablo Echarri de la vida. Y es más sano, antes de flagelarse y angustiarse hasta el paroxismo, no te puedo explicar todo, buscá qué significa paroxismo, Pablo Echarri. Es más fácil negarlo. Aunque te pongan las pruebas en las narices, aunque te muestren, viste, esto, las pruebas empíricas, como está pasando ahora. Bueno, entonces esa sería la alternativa A. La opción A. Usás la negación como un mecanismo de defensa. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Entendieron todos? Perdón, por si no. Se está sentando la ministra. ¿Entendieron todos, no? ¿Vos entendiste, Facundo? Clarísimo. Pues si no me preguntas, ¿eh? Ahora la opción B es más complicada. La opción B es que en el fondo, la opción cómplice, es que en el fondo sabes que tus líderes políticos, los dirigentes en los que vos te referenciás, son chorros y manejaron plata negra de, voy a utilizar tus palabras, Pablito Echarri, los grupos concentrados. Porque la guita negra se la dan los grupos concentrados. Que decir que vos combatían, como vos lo llamabas. Entonces, eso es una opción. Vos lo sabes, pero te lo callás. ¿Y por qué te lo callás? Porque estás en deuda con ellos. Digo, una hipótesis, ¿eh? No te estoy acusando de nada. ¿Por qué? Porque te dejaron armar Sagay. Parece que le dieron una rosa, ¿no? Una rosa de plata a la presidenta. Tenía entre sus regalos. La gente Sagay, esa organización. Debe estar integrada por gente muy honesta, ¿eh? Yo no... Pero hay algunas cosas, hay algunos ruidos alrededor de eso. Porque te dieron, directo o indirectamente, Pablo Echarri, algún subsidio. Porque te dieron de comer a vos y de alguna manera también comiste del plato, para usar una metáfora, que ahora parece envenenado. Envenenado por la corrupción. Vamos de nuevo, si sos un negador, igual que gran artista, Florencia Peña, otro gran artista, Gerardo Romano, y decenas de buenos artistas que niegan la evidencia para no morir del dolor, tan emocionales que son. ¿Viste de la misma manera que un niño, cuando es pequeño, ve robando a su padre o cometiendo algún delito y dice, no, esto no puede ser? Lo niega, se lo niega y lo niega durante años, ¿eh? Quizás después se vuelve adulto y recuerda y entiende y el dolor se apacigua y ya lo protegió y se salva de la gran decepción. Pero ahora, Pablito Echarri, si llegaste hasta aquí, te voy a mostrar información, pruebas, verdades empíricas. Te voy a explicar cómo todos los caminos del dinero negro que se llevaba el financista Néstor Kirchner, el financista de Néstor Kirchner, Ernesto Clarence, iba a parar, adivina dónde, a la familia Kirchner. El cuentito es así. Clarence tenía 3 herramientas administrativas para hacer le voy a decir el biribiri, para que todos lo entiendan. Biribiri. Retené los nombres. Por favor, Kachanowski, vos que sos economista, no te quiero meter en esos temas, pero hay que retener los nombres. 3 herramientas administrativas, 3 estructuras para hacer el biribiri. Una cooperativa llamada Coficred. Retené. Cooperativa llamada Coficred.
otra cooperativa llamada Credisol. Y en tercer lugar, la famosa financiera Inverness. Vamos despacito, vas a ver que lo vas a entender. Hasta Pablo Echarri lo puede entender. Coffee Fred le servía a Clarence para cambiar efectivo por cheques que Vialidad le entregaba a las contratistas de la obra pública. Voy de nuevo, cambio cheques. ¿Entiende eso, Kajanowski? ¿Hasta ahí? Recibía los cheques. Muy fácil. Muy fácil. Las contratistas de obra pública cobraban el anticipo, se lo daban por pedido de Néstor, debido, etcétera, etcétera, a Clarence, a esa cooperativa. ¿Sabés quién nos mandaba entonces a cambiar los cheques ahí? Los hombres de Néstor. Así como Julio Grondona, te recomiendo el libro de Facundo Pastor, que lo va a presentar el jueves en Margen del Mundo. Así como Julio Grondona decía, andá a la cueva tal y cambiame los cheques, Néstor y su muchacho lo mandaban a la cooperativa Clarence. El mecanismo era así, Pablito. Te lo ejemplifico con un caso real, no invento. Austral Construcciones. Todo el mundo sabe que es Lázaro, ¿no? Bueno, cobraba antes que nadie su chequecito multimillonario de Vialidad, el anticipo financiero. Lázaro iba y le entregaba el cheque a Coficred. ¿Me seguís hasta acá? Si yo estoy metiendo la pata, decime, ¿eh? Dale. Coficred se quedaba con un 10% del total del cheque. Decía, yo te comí un cheque, me quedo con el cheque con la comisión. Adiviná dónde se sospecha que iba parte de esa... Lo sospecha la justicia, no yo. Que iba parte de esa platita. Acertaste. A Néstor. Pero espera, no te vayas. Aguantá un poco más. Porque era complicado el mecanismo. Pero lo estamos descubriendo. ¿Por qué una vez que Báez se hacía de la platita, Báez iba a cambiar el cheque y se hacía la platita? El monto físico, como diría Leonardo Fariña, el físico, se separaba en dos partes. Una parte iba para Lázaro y la otra para la misma Coficred, que a través de su sello de goma le trasladaba el dinero. Decía, yo Coficred le doy mis servicios y le pago a... Escuchá bien, ¿eh? Son muchos nombres, pero lo vas a entender. Valle Mitre, la gerenciadora de los hoteles Alto Calafate, La Duna, La Aldea y el Chaltén. ¿Se entiende? Echarri, esto no es un invento mío, ¿eh? En este momento lo está analizando la justicia. Y que se prepare, Clarence, ¿eh? Que se prepare porque... Yo no sé, Lucía, pero las versiones son... Hasta ahora tiene muchos problemas para la homologación del acuerdo de colaboración. El juez Bonadío todavía no decidió aceptarlo como arrepentido en la causa de los cuadernos. Hay que decir que fue 3 veces Clarence a declarar, que declaró hace más de 1 semana y media, y hasta ahora es la homologación que más ha tardado en concretarse. Bueno, hay facturas de esto que lo prueban, son evidencias. Yo te lo estoy contando, pero está en la causa. Hay una factura que hizo toda esta parábola por 4 millones de pesos solamente, pero esa factura te permite ver todo el circuito. Va a servir para probar cómo Lázaro, escuchá, en 2008 cobró 250 millones de pesos, era una guita infernal, no sé cuánto estaba el dólar, no te voy a hacer la cuenta, Roberto, pero... ¿De cuándo era? 2008. 4 o 5 más estaría. 250 millones de pesos. ¿Cómo Sí. es la cuenta? Ah, no sé, ¿desde cuándo era? 250. 250 millones de pesos en 2008. Todo Dividido por 4. Por 4 es... 8, 7. 7, 8. ¿Cuánto? $700.000 más o menos. ¿250 millones? No, No. 8 millones. 8 millones. 7, 8 millones de dólares. 7, 8 millones. La causa prueba que con ese mecanismo se repartió una buena parte de esa guita a Néstor Kirchner. Pero eso es solo una empresa. Quedan todavía Credisol e Inverness. Te lo voy a contar rapidito. De Clarence. ¿Sabés qué hacía Clarence con Credisol? Una cooperativa que se suponía que daba créditos a los empleados de empresas públicas como Austral, Báez y otras. ¿Sabés lo que hacía? Pagaba a los Kirchner habitaciones en el Hotel Calafate. Pero escúchame, habitaciones que jamás fueron ocupadas. ¡Ey! ¡Ey! No te vayas, que estamos por llegar al final. Y esto es verdad. Y ahora viene lo mejor. La última de las empresas absorbedoras de dinero negro, se puede decir eso conceptualmente, absorbedora de dinero negro, es Inverness. Inverness, de 2008 hasta 2011, recibió transferencias
en sus cuentas bancarias de casi 200 millones de pesos por parte de los contratistas de obra pública. Y esto es información de último momento, que ya está en la causa. Lo sumaron. Un ejemplo, solo a dos, Austral y Eusuco, ¿sabés de quién? De Carlos Wagner, uno de los arrepentidos que confesó que pagó coimas. ¿Viste? La gente confiesa y vos le decís, che, se arrepintieron, confesaron. Es mentira, esto es un invento de la CIA. Bueno, como vos quieras. Fue tanto el volumen de esa financiera pequeña de dinero, el volumen de dinero que recibió Inverness, excedía tanto el monto lógico que podía analizar cualquier organismo de control, que le hicieron 3 ROS. ROS es... Reporte de operaciones sospechosas. Hola, Guillermo Oliver. A vos no te meto en esto, Sí, ¿no? exacto, la UIF. La UIF. Pero pará, ¿pero sabés cuándo se lo hicieron los reportes de operaciones sospechosas? No con este gobierno, ¿eh? Con el otro. Claro. Decía, ¿cómo una financiera chiquitita así le entran 200 palos? Se lo hicieron durante el gobierno de Cristina, de tan desprolijos que eran Pablo Echarri y sus amigos. Pero ahora volvamos, otra vez. Volvamos, de nuevo, a nosotros. Yo digo que te convertiste en un cínico. Y digo que para eso puede haber 2 hipótesis. O sos un negador, ya te expliqué todo lo que significa eso, o sos uno de sus cómplices. Vos, medio de Camunetti, sugerís que yo puedo ser corrupto. Y yo te mando desde mi cuenta de Twitter los 3 fallos que desestimaron todas las falsas acusaciones que me hicieron los chicos del grupo de tareas de Cristina y sus muchachos. Yo te aporto pruebas. ¿Vos podés hacer lo mismo, Pablo Echarri, con Sagay, con el café ese que quebraste en Palermo, con una farmacia que yo no sé si le vendieron a tu familia o vos le vendiste a un tal Hendler, ¿no? Que estaba en la mafia de los medicamentos, Pablo Echarri. Pero yo pregunto, cuando tengo pruebas, miro y afirmo. Ah, y otra cosa está diciendo. Que yo te digo a vos cínico porque no quiero hablar de economía. Una muy buena parte de este programa va a ser para hablar de economía. Enseguida me voy a hablar con la ministra Patricia Bullrich, entre otras cosas, de los cuadernos de la corrupción K. Pero primero, un anticipo de Lucía Salinas. Los bienes que le secuestraron a Cristina Fernández de Kirchner, los regalos que recibió como presidenta. Hay polémica con los bastones, ¿no? Sí, hay polémica con los bastones y con los regalos que recibieron Néstor y Cristina Kirchner como presidentes de la Nación. El gobierno va a buscar tomar algunas medidas, pero después ya te vamos a dar más detalles. En las últimas horas el juez Claudio Bonadío ordenó que los bastones presidenciales que fueron secuestrados en la residencia del Calafate sean devueltos a la expresidenta, porque él considera que esos bastones son objetos personales y que no deben ser secuestrados en el marco de esta causa. Muy bien. ¿Tenemos elementos, Lucía, sí? Sí. Ah, dale. Son 2 bastones presidenciales los que se secuestraron en el Calafate. Ahí está. Fue un allanamiento de 72 horas, 94 cajas con 100 objetos de valores que se secuestraron. Hoy se conoció el listado completo de esos objetos y entre ellos había 2 bastones presidenciales que después Cristina Kirchner se quejó a través de las redes sociales acusando al juez Claudio Bonadío por haberse llevado de su residencia al Calafate estos objetos. Bonadío consideró que son, como les decíamos hace unos instantes, objetos personales, mientras que la Oficina Anticorrupción sostiene que son objetos que le pertenecen al Estado. Y acá surge la polémica. Lo cierto es que en las últimas horas el juez Claudio Bonadío ordenó que el abogado de la familia Kirchner, radicado en Santa Cruz, que presenció el allanamiento de la residencia del Calafate, sea a quien las fuerzas federales le devuelvan al menos estos 2 bastones. Pero a ver, Lucía, entiendo. Ahora, ¿qué pasa con los regalos? Los regalos. Bueno, los regalos... Dios no lo permita, pero yo me convierto en presidente. No sé, no se ría, ministra, buenas noches, pero no es para tanto. Bueno, me regalan un montón de cosas valiosas. ¿Son míos los regalos o son de la expresidenta? Bueno, esa es la otra discusión. La primera discusión, como les contábamos, tenía que ver con los bastones presidenciales que van a volver al Calafate y van a volver a manos de la expresidenta Cristina Kirchner.
El otro foco de polémica, de discusión, son los regalos presidenciales. Es decir, aquellos objetos que le han dado tanto a Néstor como a Cristina Kirchner cuando ejercían el principal cargo en el Ejecutivo Nacional. Algunas de las cosas que recibieron, la lista es muy extensa, pero te nombramos solo algunos. Dale. Una rosa de plata del orfebre Pallarols, también una rosa de plata entregada por Sagay, hay una daga árabe, un collar de Orden de Cruzeiro de Brasil, creo que esta se la dio Dilma Rousseff en su momento. Son solo algunos de los regalos que ellos recibieron cuando eran presidentes de la nación. Disculpame la interrupción, Lucía, con todo respeto, ¿no? Porque vos sos muy modosita y muy diplomática. Vale un montón de guita eso que estás diciendo vos, ¿no? Bueno, o son cosas mínimas, justamente baratijas. Hay una primera estimación de valores muy extraoficial que entre esas 94 cajas donde se guardaron estos 100 objetos de valor se estaría hablando de una suma de 10 millones de dólares. Pero, ¿cuál es la discusión en torno a estos regalos? La Oficina Anticorrupción sostiene que los regalos, como fueron otorgados en el ejercicio del cargo de la Presidencia de la Nación, son regalos a la investidura y que por lo tanto pertenecen al Estado, y podría la Oficina Anticorrupción solicitar que esos objetos que ya están en manos del juez Claudio Bonadío vuelvan al Estado. Hay otra gran cantidad de objetos que fueron comprados de forma personal de la familia Kirchner, que también fueron secuestrados, objetos de valor, cuadros, esculturas, hay incluso una gran colección de lapiceras de plata, de oro. Esos objetos pueden llegar a ser tasados y también la Oficina Anticorrupción va a pedir que esa parte sea afectada a todos los embargos que Cristina Kirchner tiene en distintas causas judiciales, y también lo está analizando el juez Julián Ercolini, que la procesó ya en 3 expedientes. El número, Cristina Kirchner tiene solo en embargos más de 10.800 millones de pesos. Perdón. Con Kachanowski vamos a hablar del dólar, que superó los 32 pesos en un ratito. Con Mariel Fornoni, de Management and Fit, vamos a hablar de cómo pega en la imagen de los políticos. Hay una pelea fuerte entre la crisis económica, yo la llamo crisis económica, muchos también la llaman así, y los cuadernos de la corrupción K. Está la opinión pública muy dividida. Y voy a hablar con Guillermo Oliveto de cómo uno puede planificar. Hizo una nota espectacular en La Nación el otro día. ¿Cómo uno puede planificar el año que viene con todos los problemas que hay hoy, en este momento de la economía, con todos los problemas sociales que hay, y monetarios, y para llegar a fin de mes? Pero ahora voy a hablar con la ministra Patricia Bullrich. Gracias por venir, ministra. No, por favor. ¿Cuál es su primera mirada sobre lo que está pasando, más allá de los instrumentos que están aportando ustedes para aportar más información en los cuadernos de la corrupción? Bueno, me parece que la Argentina está viviendo una historia que muchos la imaginaron, que hasta ahora era fragmentada, que se sabían como porciones, pedazos, partes de esta historia, pero que nunca había sido sistematizada y contada de una manera tan estructurada, tan clara, tan metódica en cuanto a la utilización del Estado como un mecanismo de recaudación ordenado y sistemático del dinero de todas las áreas en las que el Estado aparentemente hace obras para la gente. Obras de casas, obras viales, obras hidráulicas, petroleras o lo que sea. Una parte de ese dinero quedaba para el matrimonio Kirchner, y eso tenía una historia de derrame hacia los principales funcionarios que administraban y hacían de recaudadores de esta forma ilegal de uso del dinero público. Me parece que esto hace años que se sabe, pero ahora es como que se cuenta de una manera clara, sistemática, o como decían en Brasil, un mecanismo, ¿no? Pienso que esto tiene que ser para la Argentina, para nosotros como gobierno, para Cambiemos, para la sociedad argentina, un antes y un después. Es decir, en la Argentina ha habido en muchos momentos de su historia
historias de corrupción. Ahora la tenemos sistematizada y clara. Entonces creo que esto nos tiene que llevar a poder saber que todo este dinero es un dinero que no está en escuelas, no está en calles, no está en cloacas. ¿Usted también vincula el dinero de la corrupción o el gasto en corrupción en lo que no se pudo hacer? Hoy yo le pregunté al ministro Dietrich de Transporte si era verdad que el presidente Kirchner en la reunión de gabinete el presidente Macri habló de 200.000 millones de dólares y me dijo que era verdad. Y me hizo un cálculo, ahora no recuerdo los conceptos, pero que era en obras que se hicieron mal, obras que no terminaron y plata que robaron, calculando el porcentaje de toda la obra pública en energía y todo. Y obras que se hacen nada más que para cobrar la coima, que no hacen falta. Obras que no hacen falta. Claro, obras que no hacen falta, obras que son de mala calidad, obras que solo se explican por lo que dan de retorno y no por el fin social de esa obra. La verdad es que la corrupción lo que hace es generar un deterioro total y absoluto. Es como el narcotráfico, genera un deterioro de todos los estamentos del Estado, porque comienzan como a participar y a ser parte del problema y no de la solución. Entonces es tan fuerte escuchar el relato de la sistematización de la corrupción que uno lo tiene que poder contabilizar, lo tiene que poder medir en qué es lo que la Argentina hoy no tiene. O la cantidad de obras que cuando uno recorre la Argentina se da cuenta que quedaron a medio hacer. Es Argentina a medio hacer, ¿no? Esa es la Argentina de la corrupción. Por eso me parece tan importante que hoy nosotros acabamos de sacar un nuevo pedido, una nueva forma de pagar recompensas, que a mí me lo planteó el presidente, me dijo, me parece, Patricia, que tenés que ir más a fondo. Claro, yo le iba a decir, ministra, con todo respeto, pocos tacaños estaban. Pero es que nosotros lo hicimos con el presupuesto que teníamos. Bueno. Ahora lo hicimos a cuenta de los bienes que se van a recuperar, entonces el que dé información va a recibir en principio un adelanto de hasta 2 millones, que es lo que tenemos en el presupuesto, y luego, cuando el bien se recupere, el Estado lo recupere, que esperemos que sea pronto por las leyes de extinción de dominio y por los mecanismos de medidas cautelares y demás, ahí el que dé información certera de que hay bienes o dinero va a recibir el 10% del valor real del bien. Esto me lo dijo el presidente, me dijo, mucho más atractivo. Hacelo así porque es lo que se necesita para que realmente la gente, que de alguna manera todavía hay gente que no, hay gente que llama y dice no quiero recompensa, pero hay gente que llama y dice tiene cierto miedo. Entonces, claro, bueno. a ver, le quiero confesar algo porque se lo quiero, es una infidencia, pero nos lo cortó Leonardo Farini en un corte que yo a esta altura creo que Farini es una especie de, dijo el otro día, estornalimente brillante porque lo llama cada tanto para ver si, él decía, mira, hay muchas ganas de hablar, pero también hay miedo. Sí. Con el miedo que hay, una amenaza de muerte no puede valer 500.000 pesos. Lo que pasa es que no teníamos dinero presupuestario, por eso es que lo hemos ahora cambiado, el presidente me dio la instrucción, yo lo cambié. ¿Y están teniendo información? ¿Qué información tienen? Bueno, tenemos información muy importante, no la puedo dar porque es información clasificada, pero ya tenemos más de 1.036 llamados de gente y todos coinciden en 10 o 12 caminos, digamos, en 10 o 12 direcciones, en 10 o 12 nombres que apuntan a quiénes eran, es decir, las fuentes de recaudación o los mecanismos de recaudación. Cuando uno mira los datos, la gente que está llamando es gente del sur, que conoce, que sabe, que conoce mucho más de lo que quizás se animó a hablar en una década. Así que... Y yo le puedo preguntar, usted me responde lo que quiere y no... Porque obviamente ustedes deben recibir información, nosotros también nos llama. Hay cosas inverosímiles y otras cosas que pueden... Totalmente. A ver, ¿alguno de quienes llamó, le hablaron alguna vez de camiones que entierran dinero en lugares amplios o escampados? Sí.
Sí, y los vamos a ir a buscar. ¿Alguna de las fuentes que llamó le habló de containers desusados? ¿Cómo? Enterrados. Containers enterrados. Sí. Sí, hay información sobre digamos, cuando uno mira la serie de Pablo Emilio Escobar Gaviria, ¿no? El máximo narcotraficante de la historia mundial, se le pudría la plata de tanto que tenía. Cuando en el último tiempo estaba escapándose, iba a buscar la plata y estaba podrida, porque la enterraban. Y el dinero en efectivo, cuando no entra en los circuitos comerciales o en estos mecanismos que existen de paraísos fiscales, en general tiene este tipo de lugares, ¿no? Se entierra, así que tenemos alguna ¿Ustedes con la información? inteligencia que están haciendo tienen la hipótesis de que parte de el dinero de la mega corrupción está todavía en Argentina? Nosotros creemos que sí, que hay mucho en propiedades, que hay mucho en cajas o que hay mucho que todavía lo podemos encontrar. Estamos convencidos y por eso como pensamos que sería así como muy simbólico y muy importante para la Argentina recuperar dinero que le corresponde a la gente. Nos parece sinceramente importante, el presidente está muy interesado en esto, queremos encontrarlo y por eso hemos ahora planteado esta posibilidad de dar más recompensa para que la gente se involucre y dé más información y no tenga miedo, ¿no? Yo le voy a preguntar alrededor de esto cosas que involucran al personal policial. El primero son las denuncias de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta diciendo que le pusieron gases tóxicos a sus empleadas, gente de la policía, lo negó el jefe de la policía, pero la quiero escuchar a usted. Diciendo que los allanamientos fueron un atropello, que le hicieron pelota al subsuelo del Calafate. Perdón, ¿hay alguna otra denuncia, Cristina, Lucía o Hugo o No, Facundo? la única denuncia que se presentó en los tribunales de Comodoro Pi, que la tiene el juez Sebastián Casanelo, fue la vinculada al operativo en Uruguay y Juncal, porque no lo dejaron participar al abogado Carlos Beraldi de ese operativo. No, pero yo hablo del funcionamiento policial. ¿Se pasaron los policías de su ministerio? ¿O los investigadores que dependen de la Policía Federal? La Policía Federal actuó con la profesionalidad que actúa siempre ahora y cuando había otros gobiernos. Es la Policía Federal, no es la Policía Federal de nuestro gobierno ni de nuestro ministerio. Es la Policía Federal Argentina, tiene más de 200 años. Actuó con total profesionalidad y todas las personas que iban vestidas de blanco de científica fueron las que hicieron toda la toma de imágenes. No fueron ni con ningún tipo de químico ni utilizaron ninguno. Es decir, ¿por qué? Porque... ¿No fueron con químicos? No, porque no tenía sentido en ese lugar, de acuerdo al tipo de cosas que se buscaba en el allanamiento, la búsqueda de huellas. Si no hubieran utilizado algún químico que es muy, digamos, muy poco sensible a que puedan pasar cosas con ese químico. Pero sinceramente creo que son todas formas de querer encontrar, digamos, mecanismos para retrasar el proceso judicial. La Policía Federal actuó como... ¿Acá y en el Calafate también fue Policía Federal? En el Calafate fue Policía Federal y también fue Gendarmería porque tenía... ¿No rompieron el subsuelo de como dijo Cristina? No, en el caso de alguna zona, digamos, hicieron algunos toques a la pared por la necesidad de ver si había o no material nuevo, pero guiados por un ingeniero que había mandado el juzgado. ¿Qué significa eso? Igualmente... Material nuevo. A ver si me deja pensar. Yo quiero pensar, no quiero que me revele cosas que no me puede revelar, pero... yo soy periodista, si la revela, mala pero... digo, no quiero perjudicar la causa, eso quise decir, perdón. Yo pregunto lo que quiero decir es, a ver, había una teoría de que, o una hipótesis de que había una bóveda en el Calafate. Esa hipótesis estaba sustentada porque el primer arquitecto, de apellido Cañas, no me acuerdo si se llama Enrique ahora, Lucía, o no sé cuál es el nombre, vos que sos de Río Gallegos, después me decís. Hizo un planito y dijo, acá me encargaron Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner una especie de bóveda para guardar documentos y dinero. Ernesto Cañas. Gracias, Facundo.
¿Fueron a verificar si había habido una refacción para comprobar si lo que se decía en la denuncia era cierto o no? No, eso no lo puedo corroborar porque no conozco los detalles del allanamiento, si fueron o no a buscar una bóveda. No tenían, digamos, descripciones, o por lo menos yo no las vi y tampoco las tengo por qué ver. Lo que fueron era a verificar si había o no algún tipo de cambio en la estructura general. Ahora, yo creo que en este allanamiento, como en cualquiera de los que hace cualquier fuerza, en cualquier circunstancia, si luego hay cosas que se rompen, se reparan. No hay nada en contra de la expresidenta de la Nación. Esto pasa todos los días. Nosotros tenemos entre 15 y 50 allanamientos por día. No es el allanamiento, no es el único allanamiento. Bueno, todos los días se hacen allanamientos. Pero supongo que todo el mundo debió haber tenido mucho cuidado, ¿no? Pero todo el mundo también, digamos, cuando le piden que busque determinadas cosas, la policía van y la buscan. Tiene que buscar lo que le piden. Digamos, no tiene posibilidad de decidir si le dicen, bueno, busque tal o cual cosa. En este caso, me parece que hay una decisión de la expresidenta y de su cuerpo de abogados de tratar de desacreditar a la justicia y a las fuerzas policiales en la tarea que están haciendo. Acá lo importante no es el detalle del allanamiento. Acá lo importante es la cantidad de plata que los argentinos han dejado de tener por lo que se llevaron. Lo otro es totalmente secundario. Absolutamente un detalle. Vamos al fondo. El fondo es la cantidad de dinero, la cantidad de obras, la cantidad de casas que la Argentina no tiene por la decisión del matrimonio Kirchner de utilizar ese dinero personal o políticamente, no me importa cómo. Eso es lo importante. Lo otro es una anécdota en la historia. Esto es una realidad en la historia. Son dos cosas totalmente distintas. Yo le voy a proponer que en estos minutos de entrevista que nos quedan podamos pensar juntos. Lo que me puede decir me lo dice, lo que no me lo puede decir me lo dice. ¿Me ayuda Facundo Pastor, Lucía Salinas y Hugo Machiavelli? Yo pienso como periodista, trato de pensar con sentido común y a veces trato de pensar como un fiscal o un juez, aunque no lo soy. Sí. Si había bolsos de un lado para el otro, si existía un centeno, había también, en el caso de los funcionarios públicos, equipos de custodios. Sí, puede ser. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, si los custodios sabían o no sabían algo. Sí. Bueno, a ver, el custodio tiene una función que es custodiar a la persona, no meterse en la intimidad de la persona. Si los hicieron parte del problema, seguramente eso lo sabrá el juez. Yo no lo creo. Creo que el custodio es custodio. Va y custodia a una persona y tiene que tratar de escuchar lo menos posible y de entrometerse en la vida personal lo menos posible. ¿Me sigue el razonamiento? Sí, sí. Permiso. ¿Me seguís, Facundo, el razonamiento? Pueden llamar a testimoniar, sin duda, por haber estado por ahí un tiempo determinado al lado del funcionario. Basigalupo, el hombre que entregó los cuadernos. Era un suboficial retirado. De la Federal. Si él hubiese sido, perdón todos los oficiales que están acá, pero bueno, lo tengo que plantear. Es lógica y puro sentido común. Si él hubiese sido un policía en actividad y se hubiera enterado de esos cuadernos, si no los iba a denunciar inmediatamente, corría con los problemas un funcionario público de saber que existía algo y no lo denunciaba. Yo no soy abogado, pero ¿estamos de acuerdo con eso? Claro. Podemos seguir pensando, ministra, porque usted me mira media... No quiero acusar a nadie, pero... pero yo digo, en un país donde había una SIGEN, una auditoría dependiente del Congreso, que sepamos todo lo que sabemos porque un chofer escribió un cuaderno. Bueno. ¿Dónde estaban los organismos de control del Estado Nacional? ¿Dónde estaba la SIGEN? ¿Dónde estaba la Auditoría de la Nación? ¿Dónde estaban los entes de control? ¿Dónde estaba el ente de control de la energía? ¿Dónde estaba el ente de control de la electricidad? ¿Dónde estaban? Usted me pregunta, yo le respondo. La responsable de la SIGEN era esposa del ahora el problema va a ser el policía que entregó o no entregó. No, al contrario, yo no le quiero decir. ¿Todo el Estado Nacional? No.
miró para atrás. Mire. No le pido que... No, pero le digo mejor. Pero no le digo que No, pero pensemos es que juntos, nosotros, yo era parte de la oposición y participé de todas las denuncias de esto. Junto con Carrió, con Fernando Iglesias, con todos. En 2008. Todas estas denuncias, Sí, yo me nos decían, acuerdo. locos. No, pero, a ver, locos nos decían. pero pensemos juntos. Por eso digo, no es tanta locura. Pensemos juntos. Yo no estoy acusando a nadie, ¿eh? No estoy acusando a nadie. No. Si se presenta, así como se presentó Centeno, yo creo que van a aparecer otros centenos. Es más, yo no estoy en condiciones de decir nada, pero van a aparecer otros centenos. Entre los centenos de la vida... Hay uno prófugo. Sí. Bueno, Hay un centeno, uno de los centenos prófugos. Del Río. Que es Del Hernán Río. del Río. ¿es oficial de por sí o no? No. No, pero espera. Pero el capítulo de los custodios... Pero puede haber un encargado de edificios, porque la plata llega al edificio, Puedes saber, sí. de un funcionario. Los funcionarios, y de repente estaban... ¿Qué pasaría con eso? Si alguno de esos funcionarios está retirado hoy, me está viendo y escuchando... Yo creo que, por favor, cualquier funcionario, y si fue de la Policía Federal, que participó de una custodia... Digo Policía Federal como cualquier... Sí, bueno, pongámosle que sea policía la que haya custodiado a debido, y tiene alguna información, yo lo que le recomendaría como ministra de Seguridad es que vaya, se presente, dé la información, aporte a la justicia, y hable como exfuncionario público, que creo que es lo mejor y lo correcto para todos. Para no empezar con suspicacias, para no generar problemas, lo mejor es ir y presentarse a la justicia y hablar. ¿Vio algo, no vio nada? ¿Vio esto mismo que dice Centeno? Parece que sería un gesto importante para no empezar a generar, digamos, suspicacias en el capítulo. Yo al contrario, yo al contrario. Yo creo que debe haber mucha gente muy preocupada con todo esto que pasa, porque hay un mecanismo muy sencillo que era... Perdón, ministra, se me lo contaban, yo decía, no lo puedo creer, ¿cómo? Reciben guita negra en la casa, van, vuelven, se meten por un garage, salen por todos lados. Eso deja huellas por todas partes. Usted es ministra de Seguridad, trabaja en inteligencia. No, sin duda que, digamos, la quintesencia de la impunidad es pensar que nunca le va a pasar nada. ¿Y usted cree ¿no? que pasó eso porque pensaron que nunca... Pero porque pensaron duda. que iban a gobernar 10.000 años? Sin duda, si hoy fuese Scioli presidente, ¿qué hubiera pasado? ¿Me lo pregunta a mí? ¿Cuánto de todo esto nos hubiéramos enterado? Dígamelo usted. Nada, absolutamente nada. Como hoy nadie sabe qué pasó en los últimos 15 años de Venezuela. Y la gente se va, pobrecita, de Venezuela como si fuera, digamos, en la diáspora más terrible. Entonces, sin duda que eso hubiera quedado absolutamente cubierto. Es decir, los cambios que hizo este gobierno, el cambio en la ley del arrepentido, es un cambio histórico. Todas estas personas están hablando porque hay una ley del arrepentido. Si no hubiera una ley del arrepentido para la corrupción, ni Wagner ni todos los que han cantado sus sinfonías hubieran cantado. Porque durante muchos años se quedaron callados. ¿Te hizo el chiste con la sinfonía de Wagner? Bueno. Sí. No, está bien, porque como está tan serio y de repente me metí un chiste, está bien, la sinfonía de Wagner quiso decir, está bien, perfecto. Una No. alegoría. Una alegoría, está bien. Últimas dos preguntas. Usted más de una vez dijo que acá el narcotráfico creció mucho porque lo dejaron pasar. Sí. Si había obra pública, yo sigo con el razonamiento, si había obra pública mal hecha o no se hacía para currar, ¿podía haber dirigencia política metida en el tema narcotráfico para recaudar dinero negro? Puede ser. Lo que pasa es que, digamos, parece que la fuente de financiamiento estaba bastante garantizada como para tener que meterse en un negocio mucho más inestable o sucio y con violencia como es el narcotráfico, ¿no? Sin duda que la obra pública las cuentas públicas favorables durante tantos años en la Argentina dieron mucho dinero. Debe haber habido algunos, pero digamos tampoco uno puede decir que digamos que había un mecanismo sistemático en la Argentina de manejo del narcotráfico, si no estaríamos en otro lugar. Ok, yo no quiero hacerle una pregunta como economista, sí como ministra de un gobierno, ¿no? Que debe tener una estrategia. ¿Tiene como estrategia este gobierno poner el tema de la corrupción bien de frente para que no se hable de que el dólar pasó
32 pesos, de que hay un problema económico muy grave en la República Argentina y que impacta en lo social y una inflación muy alta? Bueno, la corrupción no es una estrategia, es una realidad. Y nos explota, si bien todos sabíamos, nos explota a todos de una manera muy fuerte en el último tiempo. También nosotros sabemos que la situación económica la tenemos que manejar y que también nos explota. No somos ni ciegos ni tratamos de tapar la realidad. Si hay algo que hoy como gobierno nos preocupa es poder lograr que la economía y la sociedad pueda vivir en tranquilidad con su trabajo, con sus empresas, que el dólar no siga creciendo o subiendo, que tengamos más estabilidad, más crecimiento. Eso es lo que más a nosotros nos preocupa como gobierno. Me dice la producción que puede haber una información en último momento que quizá involucre algo vinculado con una investigación de la Policía Aeronáutica. No sé si del gobierno anterior o si de esta. Hugo, la información la tenés vos, ¿no? Sí, exactamente. ¿Qué dice la información en último momento? Así lo confirmamos si la ministra sabe. Dale. Luis, la Dirección Interna de Investigaciones del Ministerio de Seguridad justamente va a investigar a la PCA a partir de los vuelos que nosotros fuimos contando Uruguay. En particular, el vuelo fantasma, el que contó Héctor Alani, el vuelo en donde había 50 millones de euros, que fue a Uruguay y luego desapareció. Ese vuelo y otros vuelos Uruguay, como de Daniel Muñoz, los propios Clarence, la familia Clarence, van a ser investigadas la PCA en su rol como controladores. Héctor Alani, el dueño de ese avión fantasma, ya declaró dentro del Ministerio de Seguridad y hay un montón de investigaciones en marcha que no se pueden dar detalles, pero me parece importante remarcarlo a la hora de mencionar el rol de las antiguas autoridades. Bueno, me esperas un segundito que antes de confirmar con la ministra Patricia Bullrich, ¿me adelantás lo que está pasando ahora en Uruguay? Atención, que están por decidir el embargo del campo El Entrevero, de la ruta del dinero K. Atención que la aduana de Uruguay, después de que fuimos a Camacho, el puerto VIP, el agujero negro VIP, por donde entraban, entre otras cosas, suponemos que dinero, en el barco de Clarence, está muy atentos porque el responsable de aduana dijo que efectivamente la aduana de Uruguay no está muy controlada y es un poco laxa. Hay un lío en Uruguay tremendo, pero dame la otra información en último momento. Dale, Hugo. Luis, por primera vez la justicia uruguaya evalúa decomisar en una ley que es similar a la de extinción de dominio el campo El Entrevero, que pertenece a Pérez Gadín, pero fue comprado por Lázaro Báez. Recordemos que hay una sociedad en Uruguay perteneciente a Pérez Gadín y eso puede terminar en manos del Estado uruguayo. Pero atención, se investiga, fíjate, a partir de la justicia, en particular el fiscal Luis Pacheco y la UIF local y la Secretaría Antilavado, investigan que hay una frontera permeable porque el propio doctor Cannon, el titular de la aduana, reconoció la permeabilidad de la frontera. Bueno, ministra, ¿es cierto lo de la Policía Aeronáutica? Sí, se ha abierto una investigación, dos investigaciones, una en la Dirección de Investigaciones del Ministerio de Seguridad y otra en la Dirección de Control Policial de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, para analizar las conductas de los funcionarios que pueden haber tenido o no algún tipo de complicidad en esa época. Ministra, gracias por venir, No, la saludo, gracias. le doy la mano. Muchas gracias. Espere para desarmarla, que sí somos prolijos. ¿Vos tenés la sensación, Roberto, que el tema del dólar y la economía se choca con los cuadernos de la corrupción y que una cosa tapa la otra, o que van por cuerdas separadas? No, a ver, puede afectar particularmente. Déjame hacer un número. Hablaban de 200.000 millones. 200.000 millones de dólares los calculó el presidente y hoy el ministro. No es exagerado. No es exagerado. ¿Te doy un dato? Por favor. Porque acá no fue solamente el matrimonio. Fueron varios los que estuvieron en el medio. Si vos tomás lo que gastó la nación, la provincia y los municipios, a lo largo de 12 años, y lo transformás en dólares, hice ese ejercicio durante un fin de semana, te da que pasaron por manos K 2 billones de dólares en 12 años. No me hable de billones que me hago lío. Perdón, Son millones de millones. Sí. ¿Sí? Sí, pero no me lo puedo Hace el imaginar. 10% de eso son los 200.000. Son los 200.000 millones de dólares. En el Que, caso, ojo, no en es el que caso de uno que lo tenga, ¿eh? No. Tenés todo tipo de cosas ahí. En el caso de que la coima sea de... Sí, que yo no creo que sea solo en la obra pública.
No, claro, en la energía, Ahí, en el transporte. Y energía, por ejemplo, por el Ministerio de Vido pasaron 140.000 millones de dólares. Hablando de Vido, en un ratito me das la Sagasti. Sí. Cuando lo tengas confirmado, Sí, no ya te está. adelantes. Esperamos Algo un segundo. tenemos ahí. Esperamos un En subsidios económicos 161.000 millones de dólares. Son números que cuando haces el 10% de eso, además agarrar todos los planes sociales, que también ahí hubo mucha corrupción, nombramientos en empleo público. No, el día que, no sé si alguna vez vamos a saber cuánto es. La verdad que no sé si lo vamos a saber. Pero te el puedo día que se asegurar- haga un cálculo serio va a ser mucho. Ahora, yo te Sí. traje para hablar Está de bien. la nota que escribiste en Infobae hoy y del dólar al 32, que pasó a los 32. ¿Empezamos por el dólar o por...? Empecemos por el dólar. Dale, por favor. Mira, mi impresión es que lo que está ocurriendo es esto. Recordemos que el gobierno había acumulado un stock de lo que llamaban LEVAX, letras del Banco Central, que era 1,5 billones. Dijeron, la mitad de eso, que son 500.000 millones de dólares, lo vamos a ir liberando de a 100.000 por mes. Entonces, llamás a licitación, vienen 300.000 millones y 200.000 renuevos, 100.000 quedan en el mercado. Mi impresión es que esos 100.000 se te están yendo en gran parte a el dólar. ¿Por qué, ¿Sí? Roberto? Y porque, a ver, yo te digo, Explícamelo vos como- tenías 100.000 millones de dólares, suponete en el LEVAC. Si Y te yo digo, tenía, no, el país, digamos. No lo supongamos tanto. imagínate que hubiese sido de la banda. Sí, no sí, tenía, claro, ¿viste? claro. Que hablo con Clara y 100.000 digo, dame millones de 100.000 millones de dólares. Perdón, 100.000 millones de pesos, ¿eh? Entonces decís, bueno, yo no tengo más LEVAC, ¿qué hago con los pesos ahora? Entonces tengo la opción de comprar alguna letra del gobierno, puedo comprar dólares. Pero no lo y mucho- desarmaron, ¿eh? No están desarmando. Bueno, la bola de pero al nieve. desarmarlo, es que vos lo que estás diciendo es, vencen 300.000 millones este mes, 200.000 millones los renuevo, o sea, los dejo fuera de circulación, 100.000 los meto en el mercado, por mes. Eso es aumentar la cantidad de pesos en circulación un 10% mensual. Es una guasada. Entonces te tienen Es que una pegar. guasada que hace como una gran aspiradora de dólares. No, es una de plata que está Por tirándose al mercado. Está bien. Y Pero- eso te presiona en el ¿Pero mercado. por qué sube el dólar? ¿Porque no Y por confían eso- en que el y gobierno porque- pueda pagar su deuda? ¿o No, porque la eso gente el tiene- default es una locura. No, a ver, yo no coincido con este pronóstico de que va a haber un default. No coincidís. No, puedo equivocarme, pero me parece que tirar granadas por tirar granadas no tiene ningún sentido. Ok. ¿Ok? Ahora, por supuesto que si seguís endeudándote en algún momento te vas a pegar la piña, pero no es lo inmediato. El tema es el tema del tipo de cambio. En la Argentina no tenés moneda, entonces la gente no quiere pesos. Vos no metés pesos en una caja de seguridad, metés dólares en todo caso, o euros. Entonces, las opciones que tenés de inversión en Argentina no son tantas. ¿Es dólar, ¿Es euro dólar? O alguna letra Claro. del gobierno. y las otras son demasiado sofisticadas para la mayoría de la gente. Exacto. Entiendo. Me esperas un segundito que vuelvo con vos porque Dale. quiero ser aquí. Mariel, ¿por qué está más preocupada la gente? ¿Por el dólar o está indignada por los cuadernos de la corrupción? Por ambas cosas y también depende de tu escala de necesidades, ¿no? Si vos tenés tus necesidades básicas satisfechas, por ahí te preocupás por otro tipo de cosas y cuando no, evidentemente la economía te preocupa. Pero yo creo que... ¿Vos al me querés revés, decir, Mariel, que en el conurbano no les preocupa tanto el tema de la corrupción porque no es su porque primera tienen necesidad? problemas más inmediatos que resolver. Pero también es cierto que yo creo que más que un distractor es como un potenciador. Creo que cuando la gente está pasando una mala situación económica y a su vez ve tanta corrupción, y hablamos de millones y billones de dólares como si fuera tan ¿Pero con poca quién se cosa. enoja? ¿Con Cristina, con Macri, con los demás? ¿Con quién? Mira, se enoja con todo el mundo. La verdad que con el caso específico de los cuadernos, cuando nosotros le preguntamos a la gente, el 37% te dice esto afecta o la responsabilidad es del gobierno de Kirchner, pero también el 30% dice del sistema político en su conjunto. Y eso me parece que es lo preocupante, porque todos somos parte del sistema político y de alguna manera eso es lo que hoy está pasando y eso es lo que de alguna manera repercute en esa sensación de ¿Pero es desazón sensación 2001 general. que se vayan todos o no? Todavía no. Yo creo que en este momento la sensación es más de preocupación porque se cortó eso que se veía hasta hace 4 o 5 meses atrás, de decir, bueno, este es un mal momento, pero vamos a salir adelante. Hoy lo que se ve es decir, bueno, este es un mal momento,
y por ahí el que viene es peor que el de ahora, ¿no? Entonces me parece que eso es lo que tiene a la gente hoy muy preocupada y de alguna manera cuando nosotros decimos nadie capitaliza el descontento, porque está, o sea, hay una preocupación muy grande y la verdad que, o sea, hoy la verdad no tiene sentido incluso hablar de lo electoral, porque yo que te puedo decir cuánto puede venir Macri y cuánto puede hablar Cristina. No importa, porque 3 estamos meses preocupados por atrás otras estábamos cosas. hablando de Entiendo. otras cosas. Me ¿no? decías que me querías No, decir... una cosa cortita. Sí. No es solo el conurbano, yo viajo permanentemente. No, te digo, la pequeña y mediana empresa. Te digo, la pequeña y mediana empresa, Sí, estaba en totalmente. Rosario, ahora tengo que volver a dejar. Todos están Totalmente, preocupados por el claro. problema económico, no es solamente el Bueno, conurbano, digo, ¿no? y ahora voy a la gran pregunta que le quería hacer Guillermo Oliveto, la columna que escribió en La Nación. Yo te digo, soy tu fan, perdón. Gracias. Viste, yo no pero me gusta porque ve la economía de una manera, con una perspectiva que por lo menos te saca del... ¿Viste? Entonces, ¿se puede planificar 2019 como planteaste vos en la columna de hace un par de días o no? Primero, Luis, más que se puede, se debe, digamos, independientemente del nivel de incertidumbre que hay, que es muy alto y que todo el tiempo las variables te siguen moviendo, las compañías están ya armando los presupuestos, digamos, no hay manera de no hacerlo. Las compañías y cualquiera que... Cualquiera que tiene, digamos, un negocio, una pyme... Una familia que quiere salir una adelante. familia y también el propio Estado, ¿no? El gobierno va a presentar el 15 de septiembre por ahí el presupuesto en el Congreso. Hay que hacerlo. Y ahí lo que yo planteaba en la columna era, bueno, ¿cómo hacerlo frente a tanta incertidumbre? Por un lado, mirando cómo están los datos, obviamente como están hoy. Por otro lado, analizando la estructura de cómo es la argentinidad, que de algún modo son las dos cosas que planteaba tanto Roberto como Mariel. O Mariel, digamos, el clima social de los argentinos, cómo está, y a la vez mirando la historia de que es capaz de cambiar muy rápido, ¿no? Así como hoy está mal, en Muy un año volátil. puede estar mejor, y como estaba bien en septiembre o octubre del año pasado, puede estar difícil o decepcionado. Bueno, Mariel lo dice cada complejo tanto, como la esté opinión hoy, ¿no? pública argentina es muy, muy volátil. Bueno. Una de las más volátiles de Latinoamérica. Todas las opiniones, de Latinoamérica también, pero la Argentina particularmente. Traducido eso al consumo, yo hacía una comparación con 2009, que fue el 2018 del kirchnerismo. Sequía, Lehman Brothers, gripe A, ver, de el nuevo, conflicto con el campo. 2009, 2009, el kirchnerismo tuvo su 2018. Tuvo una sequía donde cayó la cosecha 35%, el precio de la soja bajó 45%. Estamos en el 2009. Perdió las elecciones Perdió las legislativas. elecciones de medio término. Pelea con el campo. Las ventas de bienes durables caían 20%, las de inmuebles 30%. Sí. Fue un año horrible y el PBI cayó 6%. Sí. Bueno, ese 2010 año- rebotó todo y pum. Dólar 3.80. Ese año el 3.80, índice de confianza del consumidor estaba en el piso del kirchnerismo, 37 puntos. Un año después estaban 55. O sea, la economía crecía 10%, las ventas de electrodomésticos Pero en 2019 la 50%. economía no va a crecer. Ni va a caer 6, ni va a crecer 10. Ninguna de las dos cosas. Uno. Uno. 1,5. Bueno, pero tampoco va a caer 6. Como el chiste, ¿no? 6 no, uno más o menos. No, a ver, todo va a depender de la lluvia y el campo y esas cosas, ¿no? Bueno, ahí está entonces el otro elemento es, y cito a un futurólogo de John Naisbitt que dice, gran parte del futuro está incrustado en el presente. ¿El Y hay Cine cosas, Negro? ¿El autor del Cine Negro? No, es el autor de Megatrends y de 11 mentalidades para prever el futuro. Un hombre que tiene ya hoy 89 años, uno de los primeros pioneros en la materia, ¿no? Y él lo que dice es, bueno, miren algunos datos de hoy. Hoy hay datos, Luis, que tienen que ver con lo que planteaba Roberto, que, digo, ¿qué te dice el Departamento de Agricultura de Estados Unidos? No va a haber ni niña ni niño, digamos, o un niño suave, con lo cual... ¿Y qué dice, por ejemplo, lo había un colega, ¿no? Ricardo Riazu, digo, una sequía en la Argentina cada 10 años. Están todos previendo y mejorando incluso el pronóstico que el año que viene son 130 millones de toneladas. 30 millones más que este año. Eso es una cantidad de dinero que este año no estuvo en la economía y que volvería a estar. Sí. Y después tenés sectores exportadores hoy empezando a crecer fuerte. Exportación de carne 60%, exportación de autos 30% en el semestre, exportación de vino a granel 150%. O sea, ¿Vos el ves un- dólar ves de un- 32 Le favorece es malo al- para mucha gente, pero para algunos es bueno. Turismo interno. Turismo Cambia receptivo, turismo. turismo interno. Bueno, te cambia turismo. esos sectores Productos cambian un nacionales, poco ¿no? la Algunos dinámica. Hay que nacional. ver qué pase con el tipo de cambio. Sí, claro. Porque ojo que la inflación te viene corriendo muy rápido. ¿Y qué va a pasar con el tipo de cambio? No me contestes ahora. Bueno, Y después... no me grites. Siempre hago ese juego. Siempre hago ese juego. Es un juego, no lo entiende nadie. Pero, Me asustás. pero te digo, no me contestes ahora y después te voy a pedir, además de que me respondas eso, Sí. que todos me puedan responder de acuerdo a su actividad intelectual y las mezclas de datos que tienen, si son optimistas o pesimistas. Y me mezclan los cuadernos de la corrupción, por favor, y el tipo de cambio y el futuro de la economía. Los Haroldos, vinos finos con Ángel. Los Haroldos State, más de lo que esperas.
Los Arulos Estate, más de lo que esperás. Segundos, tipo de cambio. ¿El dólar puede subir todavía más y mucho? Sí. Pero puede subir, ¿sí? Hay que ver qué hace el gobierno de aquí en más, pero yo veo que el tipo de cambio y la inflación te va a subir de acá hasta diciembre por lo menos, ¿ok? Ok. Ahora, ¿querés que te mezcle el tipo de cambio? Por favor. Perdón, ¿cuaderno? Sí. ¿Me dejas dar la parte positiva de Sí. esto? Rápidamente, siempre que sea rápidamente, sí. Sí, cortito. Prefiero que la Argentina se morfe, un año de recesión, pero si esto cambia las reglas de juego de la Argentina, de toda esta corrupción que vimos, la Argentina puede llegar a crecer muchísimo en el futuro. Mariel. Creo que eso es importante porque también en parte del escepticismo tiene que ver con esto. Cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y esto realmente usted cree que va a cambiar? Y la verdad que la gente es bastante escéptica porque de alguna manera tiene poca confianza en todas las instituciones, en la justicia una de ellas. Entonces me parece que este va a ser un punto de inflexión si realmente termina pasando algo, ¿no? Gracias por venir, gracias por el tiempo. Guillermo. Luis, yo creo que los próximos meses claramente van a ser más difíciles. El 70% de la gente te dice hoy que la economía está fría en la calle y eso se nota. Y tengo un moderado optimismo para el año que viene en función de estas variables de la economía que podrían empezar a dar vuelta al ciclo, por lo menos allá por el segundo trimestre del 2019. Gracias por el tiempo, Recanchero. Dame la línea de Sagasti que prometimos y no Mañana. Me lo voy a guardar. ¿Qué Porque es? mañana nos Título. metemos con una empresa fantasma. De Sagasti. De Ola Sagasti y del... Mañana te cuento. Ok. Quédese viendo a Luis Novarecio, está con Juan Carlos de Pablo. Hasta mañana, gracias.